que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar orando al Señor. Padre Santo, venimos delante de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos nuestro corazón delante de ti y te alabamos, Señor, te reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Ahora, Señor, te rogamos, danos de tu Espíritu Santo, danos la guianza, danos la sabiduría y, Señor mi Dios, abrimos nuestro corazón para tu palabra. Enséñanos hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo rogamos. Amén. Hoy veremos Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Vaso más frágil. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Así iniciamos este tema, hermanos amados. Primeramente quiero aclararle, porque este es un caso especial, un caso, hermanitos, matrimonial, por así decir. ¿Por qué? Porque para este contexto veremos, hermanitos, la diferencia de predicar el evangelio a toda criatura, como se nos ha ordenado, pero solamente en el caso de matrimonios es una excepción, hermanitos, con estos detalles. ¿A qué me refiero con excepción? Dice, hermanitos, nuevamente el verso 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, primeramente obedientes, sujetas. En las epístolas del apóstol Pablo se menciona que el hombre ame a su esposa y que la esposa respete al marido. No se dice que también lo ame, aunque claro, va incluido, sino que lo respete. ¿Por qué, hermanitos, esta clase de instrucciones para la mujer? No se le dice a la mujer, aunque no se exceptúa, claro, no se le dice mujeres amen a sus esposos. No, sino que se les pide sujétense, respeten a su marido. Y al esposo sí se le pide amen a sus mujeres. Muy bien, va en la misma línea, hermanitos, lo que decía el apóstol Pablo con lo que dice aquí Pedro, hermanitos amados, como estamos analizando esta carta de Pedro. Entonces, hermanitos, esto es la aclaración a la que le mencionaba. Dice, para que también los que no creen a la palabra, o sea, se refiere al esposo inconverso, hermanitos amados, dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí ponga muchísima atención, hermanito, hermanita. Esta es la excepción, porque, como se le ha mencionado, hay instrucción de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es hablar, eso es predicar, eso es evangelizar. Pero solamente en este caso dice que los que no creen a la palabra, maridos inconversos, sean ganados sin palabra. No vaya a generalizar.
vaya a decir, oh, como sí hay muchos que lo argumentan, incluso hasta en las redes sociales, dicen que primeramente se predique con el testimonio, con la conducta, y luego ya hasta el último, pues la predicación. Hermanitos amados, filosofías que parecen lindas, virtuosas, no, mis hermanitos, eso es restarle importancia a la predicación. Hay tales corrientes, hermanitos, que hasta dicen, si te es posible predicar sin palabras, pues te es mejor. O sea, argumentando, predica con tu ejemplo, predica con tu testimonio, predica con tu conducta, aunque no hables. Eso es antibíblico, eso es una herejía. No, hermanitos, sí tenemos que hablar la palabra de Dios. Siempre tenemos que predicar el evangelio. Pero aquí se exceptúa, y hermanitos, se dice que se gane al marido sin palabras, sino por la conducta. Eso no es general para toda alma o toda criatura. No, solamente es para el marido, la esposa cristiana con el marido inconverso. Ahí sí. Ahorita le aclaro por qué, pero le vuelvo a conectar. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, el contexto especifica solamente para esposos inconversos que sean ganados sin palabra. De ahí en fuera, hermanitos, predique el evangelio, inste a tiempo, fuera de tiempo, como está escrito en Timoteo, redarguye, reprende con toda doctrina, con toda autoridad, con toda doctrina. Y hermanitos, eso de predicar el evangelio, nunca debemos dejar de hacerlo. Predique con la palabra, y claro, también reforzado con el testimonio y la conducta. Eso es en general. Pero en lo específico, vamos a estos casos. Si hay una hermanita, una hijita de Dios, que su esposo es difícil, que su esposo no cree a la palabra, como aquí está escrito, ¿qué va a pasar si la mujercita, vamos a poner este ejemplo, que ambos eran inconversos, pero cuando se le predicó el evangelio a la mujercita, a la esposita, ella creyó inmediatamente, recibió al Señor Jesucristo y todo lo que conlleva? Se bautizó en agua, fue discipulada, está creciendo en una iglesia, se está congregando, pero el marido no. El marido ha sentido los cambios en su vida. Ya la esposa, por irse al culto, ya no está en ciertas horas, en ciertos días, ya no está con él, ya no está para cocinarle o servirle cuando él lo desee, porque ella está en el culto. Y de repente, bueno, con esa molestia que tiene en su corazón, porque no entiende qué ha pasado con la esposa sí valora porque ahora tiene a Cristo en su corazón, pero el varón está muy molesto. Y si la esposa llega hablándole acerca de Dios, acerca de la prédica, acerca del evangelio, él tiene resentimiento contra el evangelio, porque dice, eso me separó de ti, tu religión, tu Dios, o hasta llegan a decir, tu pastor, me separó de ti. Antes estábamos bien, tú estabas conmigo, me servías, me acompañabas, estabas en la casa, y ahora tu iglesia, ahora lo que tú crees, te ha separado de mí. ¿Y cómo quieres que yo esté contento o que acepte lo que tú me dices si eso me ha separado de ti? Son argumentos naturales, carnales, hermanitos, lógicos del varón que no crea la palabra. Entonces, toda palabra que salga de su esposita, queriéndole predicar, queriéndole enseñar, queriéndole convertir, va a chocar. ¿Por qué? Porque para él la esposa no está bien. Estaba antes bien porque estaba en casa, ahora ya no.
entonces está molesto y hasta resentido. Hemos encontrado casos, hermanitos, de esposos que para nada conocían a Dios. No me refiero, hermanitos, de los espositos que sí eran cristianos, pero se enfriaron. Ellos tienen cierta noción de que a Dios se le busca. Pero un inconverso que tenía a su esposa y que ya no está ella para él como antes, pues se enoja y hasta llega a odiar a Dios, al Evangelio, a la iglesia y hasta a los siervos de Dios. A esos casos, hermanitos, entonces, dígame usted, ¿qué clase de palabra de Dios va a convencerlo de parte de la esposa que ya no está en casa tanto? Cuando ella hable, él se va a enojar. Cuando ella quiere evangelizarlo o hasta invitarlo al templo, él se va a enojar. Esa palabra es enemiga de él. ¿Por qué? Porque ahora que hay un cambio, parece que le quitaron a su esposa. Entonces, predicación a través de su esposita no la va a recibir. ¿Por qué? Porque para él, como la conoce, como la conoció incluso en las cosas malas, él va a decir, bueno, ¿cómo ahora que yo te conozco, tú eras esto, actuabas así, hablabas así, y ahora tú me quieres a mí enseñar o aconsejar o convertir? Y hermanitos, cierran su corazón. Por eso, solamente en el caso de matrimonios, cuando la esposita es la cristiana y el esposo no, es cuando se dice aquí, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Esto, hermanitos, no menospreciando la predicación del Evangelio, sino por el contexto que le he mencionado, que el esposo ya cerró su corazón por los cambios. Y dice entonces que los que no creen a la palabra, a la predicación, sean ganados sin palabras. No hay palabra de la esposa que lo convenza, vente, vamos a la iglesia, que cree en Cristo, cree en Dios. No, mis hermanitos, ellos no le van a hacer caso porque también la conocen. Y esto no es para condenación, sino que es algo que pues sucede normalmente. Ahora, por eso dice la palabra de Dios que se ganen a esos esposos inconversos sin palabras o sin predicación. No lo va a convencer con una prédica. En el caso del esposo que ha sufrido el cambio, ahora gáneselo con la conducta. Dice, ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí da la clave. Gáneselo. Ahora, solo en este caso sin predicarle, sino con un ejemplo. Si era grosera, ya no diga groserías. Si era tóxica, tenía muchos celos descontrolados, ya no lo haga. Siempre era respondona y no se sujetaba a su autoridad, ahora sí, respételo y sujétese. Esa conducta, no palabras, sino conducta, llamarán la atención. Y ese resentimiento que tenía contra Dios, contra el Evangelio, contra la iglesia, se va a ir, porque va a percibir que se le está mejorando su vida, la vida de su esposa. Ya no me grita mi esposa, ya no se me revela, ya no me maldice, ya no me injuria, ya no me golpea, ya no me rasguña, ya no me avienta objetos. Y entonces sí, en ese caso, sin palabra se lo está ganando. Solamente es con la conducta en el caso del esposo, porque él no va a recibir palabra, pero va a notar el cambio. Ya no es iracunda, ya no es enojona, ya no tiene ese mal genio, ese mal carácter, o como el mundo le dice, tóxica, ya no es tan tóxica. Entonces así se lo va a ganar, hermanita. Hablando del esposo, los demás, predíqueles, hábleles de Cristo, evangelice, pero solo en el caso del marido, sin palabras,
sino con conducta. Dicho esto, hermanitos, avanzamos. Dice que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 2. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. El marido va a considerar, ahora ya respeta. Ahora su conducta ha cambiado, es casta su conducta, es respetuosa. Y le llamará la atención y llegará el momento que se quebrante y hasta diga, yo quiero de tu Dios, yo quiero que me hables de tu Cristo. Ahora sí, porque yo veo que tú has cambiado. Pero si no cambia, mi hermanita, aunque le predique y le predique, pero si usted no cambia de conducta, más va a aborrecer el evangelio. Y usted sabe lo que acusan esa clase de personas. Si es así, mejor me quedo como estoy. Mejor yo no quiero nada, mejor déjame donde estoy, no me hables de religión, no me hables de Dios. Si tú vas a seguir igual, no me hables. Mis hermanitas, me dirijo a ustedes porque así está referido en la Escritura. Por eso, en ese caso, con conducta casta y respetuosa. Ahora dice el verso 3, vuestro atavío, sigue hablando a las mujercitas, atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Podemos parafrasear, hermanitos, el ostento, o hermanitas, que no sea exagerada su forma de arreglarse. A eso se refiere vuestro atavío. Atavío también equivale a adorno. No sea el externo, sea solamente por fuera. Dice de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, esto, hermanitos, no está hablando de no arreglarse, sino de no exagerar. Más que nada. ¿Por qué? ¿Por qué uno se arregla? ¿Por qué una mujercita se arregla? Eso dice mucho, hermanitas, desde el alma y claro, hasta el espíritu. Mis hermanitas, me voy a dirigir de esta manera. Cuando usted tiene amor de Dios, cuando Dios la ha sanado de su corazoncito, las heridas de su alma, que ha tenido a lo largo de tiempo, heridas profundas, cuando Cristo vino a su vida y la ha sanado y la ha restaurado, ¿qué pasa con usted? Hay un cambio, hay un resplandor, un esplendor en su vida. Y tal vez antes de conocer a Cristo también ya tenía parte de eso. Me refiero a esa expresión. Voy con este ejemplo natural para aplicarlo a lo espiritual. Tenía alegría de vivir. Quien tiene alegría de vivir no se queda seco, ni oscuro, ni gris, ni ennublado. No. Hay esplendor, como dice la Escritura, esplendor en lugar de ceniza. O sea, hay alegría de vivir. Me estoy refiriendo a términos naturales para aplicarlo ahorita a lo espiritual. Una personita que tiene alegría de vivir. ¿Qué pasa, mis hermanitos? Sean mujercitas, sean hombrecitos. ¿Qué pasa cuando están lastimados, heridos? No tienen alegría de vivir, me refiero a lo natural. Y la gente se deprime. Como dicen, ya no se hace una manita de gato. No le importa. No le importa su figura, no le importa su atavío, no le importa su persona. La gente se encierra en su cuarto, se mete en su cama, no quiere levantarse, quiere estar durmiendo. El espíritu triste está secando sus huesos y no tiene alegría de vivir, no quiere hacer su quehacer, no quiere levantar lo tirado de su cuarto. O sea, hermanitos, se va la alegría de vivir, y esto me refiero primeramente en lo natural. Entonces, cuando hay alegría de vivir, eso me refiero nuevamente en lo natural. Ponen un florerito en su mesa, florecitas bonitas, ponen cuadritos, pintan su casita, barren su banqueta, pintan su fachada, por humildes que sean o pobres que sean. Hay alegría de vivir. Ponen plantitas, siembra plantitas, pone cuadritos, o sea,
decora, porque hay alegría de vivir. Ahora, vamos a lo espiritual. Cuando una mujercita está viva, tiene un corazón que el Señor ha sanado, ha restaurado, vuelve la alegría de vivir. Y claro, lo podemos llamar de muchas maneras en lo espiritual. El gozo de su salvación, viene esplendor en lugar de ceniza, manto de gozo en vez de espíritu quebrantado, óleo de alegría. Y como está escrito, has cambiado mi lamento en danza. Cambia todo. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque cuando usted es feliz, también se ama y se adorna. Ahora, si fuera infeliz, pues todo seco, todo desértico, acuérdese que hasta los demonios les gustan los lugares secos. Pero como se ama, quiere verse bien, y más si ama a su esposo, pues también se atavía para él. Pero lo que dice la Escritura, no exageradamente, no ostentosamente. Ahora, si uno dice no, de plano nada, pues parecería que no se ama entonces. Parecería que no hay gozo en su vida. Ahora yo no le estoy promoviendo maquíllese, límpiese o píntese bien los labios. Eso ya es del gusto. Pero lo que dice la Escritura, no exageradamente. Le estoy hablando así, mis hermanitos, hermanitas, porque si hay gozo en su vida, hay sanidad, hay esplendor, se va a ver. Así como usted pone un florerito en su mesa, con flores hermosas, también usted se decora. No está prohibiendo, pero sí regulando. No exageradamente, no llamativamente, no provocativamente, sino, hermanitos, como es. Y dice la palabra de Dios, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos. Aclara que no sea de peinados ostentosos, exagerados. Dice de adornos de oro o de vestidos lujosos, que se adorne de esa manera. No. Pero luego dice, hermanitos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable. Espíritu afable. Ya no es altivo, agresivo, violento su espíritu, lleno de celos incontrolables o ira incontrolable. No, sino espíritu afable, tranquilo, de paz. Por eso dice afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer tranquila. No me estoy refiriendo a temperamentos, no me estoy refiriendo a carácter de la persona, no, sino espíritu. O sea, ya no hay violencia en su interior, ya no hay provocación, ya no hay ira. Ahora su espíritu está en paz y así actúa. Dice, hermanitos, verso 5. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Habla de los casos antiguos. Y hermanos amados, aquí va a poner como ejemplo a continuación verso 6. Como Sara obedecía a Abraham. Mis hermanitos, aquí da un ejemplo claro, específico de Sara. Sara, sí, la esposa de Abraham. Aquí, hermanitos, argumenta, porque la palabra de Dios es verdad, cómo era ella. Y acuérdense, la palabra de Dios es verdad. Así que, fíjense lo que dice. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. Sí, mis hermanitos. Y claro, no era la única mujercita, sino hubo otras que hasta le decían mi Señor. Eso en nuestra edad moderna, pues muchos no lo aceptarían, no estarían de acuerdo. ¿Cómo que llamarle Señor al esposo? Si a veces crudamente se le llega a decir algo amablemente. Hermanitos, pero ese ejemplo da de Sara,
que ella le decía Señor a Abraham. Señor. Eso habla de un respeto. No habla de que Abraham la subyugaba, la violentaba, la pisoteaba, que le pisoteaba su autoestima y que se enseñoreaba imperiosamente de ella. No, Abraham era un caballero, hermanitos, y él agradaba a Dios. Pero Sara le tenía un respeto profundo, y por eso aquí se menciona su caso. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Muy bien. Hacer el bien, hermanitas, sin temer ninguna amenaza. Sí, cuando hay violencia, pues ya por las amenazas, ahí se sujetan. Es diferente. Una mujercita con miedo, una mujercita golpeada, eso no es lo que quiere Dios. No es la voluntad de Dios. Y sin salirme de tema, hermanitas, en 1 Corintios 7, en ciertos casos dice, a vivir en paz nos llamó Dios. Dios no quiere que el marido golpee. No quiere que violente, que grite, que pisotee su autoestima, que le llene de indignación. No. Eso no es voluntad de Dios. Al contrario, el Señor quiere lo bueno para la esposita. Eso es lo que dice ahora en el verso 7. Estamos en 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos. Ahora le habla al esposo. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Si se necesita sabiduría para sobrellevar a una mujercita. Las mujercitas, dependiendo su crianza, dependiendo cómo vivieron y aprendieron de su propia casa, si hubo papá, si hubo padrastro, si hubo violencia, golpes, gritos, infidelidades en la casa, y ahí aprendieron, si hubieron mañas, pecados, todo ello, aprendieron de ahí, pero se necesita sabiduría para sobrellevarlas. Y dice aquí, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. Se necesita sabiduría. Y más en nuestra generación, porque se le conoce esos casos, toxicidad. Bueno, de que puede ser el hombre tóxico o la mujer tóxica. Y dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Así considere y dele honor a la mujer. Y claro, a veces me refiero a las cuestiones humanas, carnales, no actúa como vaso más frágil. Al contrario, aterroriza, da miedo. Tal vez la mujercita, y no la ve uno como alguien para cuidar, sino alguien de quien cuidarse, por lo violenta que es. Pero por eso se necesita la sabiduría de Dios. No estoy culpando a la mujercita ni condenándola, no, de ninguna manera, porque muchas veces es el varón el que hace la maldad y el que lastima. No, pero simplemente lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este fin es muy importante entenderlo, varoncitos, hermanos en Cristo. Aquí llega a hablar del tema de la oración. Si hay problemas, si no hay sabiduría, las oraciones que usted hace hasta podrían tener estorbo. Bueno, ¿qué es que una oración hacia nuestro Padre tenga estorbo? Que simplemente no llega. No llega. Nada más le hago reflexión en esto espiritual para todos, hermanitos, hermanitas. Dice la palabra de Dios que ante Él llegan las lágrimas. Sí, hasta donde está, más allá del universo, Él recibe las lágrimas y las pone en su
redoma, un recipiente. Que la adoración también le llega como olor fragante, hasta allá, donde Él está, más allá del universo. Y hermanitos amados, que también los sacrificios agradables para Él le son como olor fragante. También los sacrificios de alabanza, claro que sí. Y por ende, las oraciones desde aquí, dichas aquí con todo el corazón, llegan hasta donde Él está, hasta allá de lejos. Pero, ¿qué es? Que una oración tiene estorbo. Ya vemos por qué factor: por no vivir bien con la esposa, o vivir peleados o resentidos, o incluso hasta odiándose con ellas. La oración podría tener un estorbo, y así de sencillo. Hasta tal vez usted lo ha escuchado muchas veces en otros lugares, que la oración no pasa del techo, no llega lejos. Bueno, sí es creíble y entendible, porque el Señor Jesús dijo: cuando presentes tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano, tu prójimo, tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no la presentes todavía. Déjala, ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta ya tu ofrenda. Como diciendo, es tan importante que estés bien a cuentas, reconciliado con tu prójimo. Es tan importante, incluso tan importante, que eso eso evitaría que sea agradable tu ofrenda o que sea bien recibida. O sea, a ese grado dijo el Señor Jesús: deja tu ofrenda, no la presentes todavía. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ya la presentas. Eso no quiere decir minimizar la ofrenda o quitarle valor, no. Lo que equivale es que de nada te va a servir acercarte al altar de Dios y hacer lo que tengas que hacer, porque hay estorbo espiritual. Reconcíliate primero. Y el estorbo es que, lo podemos llamar de esta manera para hacerlo entendible, hay una demanda en contra suya. En esa misma línea también se dice: ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. No sé que el adversario te entrega al juez, el juez algo así, y seas echado a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo. A eso, hermanitos, conlleva de que las oraciones podrían tener estorbo si hay rencilla. O sea, si están peleados, la ofrenda que uno vaya a dar, pues no va a ser recibida. La oración que uno vaya a hacer puede hasta tener estorbos. Y sí, mucha gente se pregunta, pero claro que hay más factores, pero una de ellas, una causa que hace estorbo, es que están peleados con alguien. Y se puede decir: ¿por qué Dios no me oye? Y en verdad no te oye. ¿Por qué? Porque tu oración no llega. Porque tu oración tiene estorbo. Porque estás peleado. Reconcíliate primero. Ya que te reconcilies, ahora sí levantas manos limpias, corazones puros, sinceros, sin iras ni contiendas. Y ahora sí el Señor te acepta. Pero ¿cómo va uno a dar algo? Es, hermanitos, como enlodarse las manos y agarrar el presente que vamos a obsequiar, a dar. ¿Y cómo lo vamos a dar con unas manos tan sucias? ¿Cómo se verá servir un plato de comida con las manos llenas de lodo? ¿Será bien acepto? ¿Cómo será dar algo con nuestras propias manos cuando nuestras manos están escurriendo en sangre? ¿Será bien recibida ese presente, comida, ofrenda, lo que sea? Así es con Dios. Con el Señor hay que acercarnos con corazones puros, sinceros, y si no estás el corazón, bueno, por eso está escrito: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y está escrito en Isaías: venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Póngase a cuentas, reconcíliese con su hermano para
que su oración no tenga estorbo. Y sí, así acontece, no pasa del techo la oración, porque no es apto para dar o para pedir, porque está sucio su corazón. Así que dice la Escritura, le leo todo, el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hay que arreglar esto, mis hermanos. Vivir con ellas sabiamente. Y sí, dándole honor, tratarlas como a vasos más frágiles. Y yo sé que son tiempos difíciles. Muchas cosas han pasado y cambiado. Y sí, en ambos casos, tanto en el hombre como en la mujer, podría haber malas conductas, malos caracteres, mal genio o hasta mal corazón. Pero en Cristo hay vida, salvación, perdón, restauración. Así que busca a Cristo, pídale su ayuda y reconcíliase con los demás y viva sabiamente, y que sus oraciones no tengan estorbo, amados hermanos varones. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti. Tú conoces cada caso, cada matrimonio, cómo vive cada esposita, cada esposito, cómo se tratan el uno al otro. Tú conoces todo, Señor. En el caso de los varones, que no haya estorbo, que traten bien y que amen y que vivan sabiamente con la esposa, y que las esposas también se sujeten a sus maridos y los respeten. Señor, están en tus manos ambos. Los matrimonios están en tus manos, Señor mi Dios. Y si hubiera, como dice tu palabra, el varón inconverso, que se ha ganado con conducta de su esposa, casta y respetuosa, dice tu palabra. Ayuda a mis hermanitas, dales gracia. Ayuda a los varones, dales de tu amor, Señor. Todos están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos lunes a la misma hora. Amén. El Señor les bendiga mucho.